Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Hoy solo les tengo que decir que disfruten el capítulo y que lo compartan con sus amigos. Así que comenzamos con enterrado. ¿Alguna vez has tenido que enterrar a alguien, a un ser amado, a una persona que quizás no querías enterrar, pero no de manera literal, sino que enterrarlo en tu mente para que ya no te siga causando más daño? ¿O te has enterrado alguna vez una uña del pie? Se siente tan doloroso, pero todo dependerá de cuál de los dos ejemplos uses. Utilizando el primer ejemplo, enterrar a una persona en tu mente es quizás una de las cosas que muchas personas llegamos a hacer, pero ¿por qué? Después de estar analizando todo lo que ha sucedido en mi corta vida, sucede que uno puede enterrar todo lo que quiera, desde personas, recuerdos que sucedieron. Muy difícilmente los lugares, pero a las personas, sí. Pero siempre hay detonadores que los vuelven a sacar a la superficie, como si fueran a revivir. Una de las cosas que me sucedieron no hace mucho fue que buscando entre cajas de archivos viejos por mi casa, me encontré con varias libretas que usaba en mi adolescencia, si es que ya me puedo considerar un adulto joven. Pero en ese sentido de nostalgia llegó a mí algo, una sensación. Empecé a recordar todo lo que veía. ¿Y alguna vez has visto algo que te regresa a tu pasado? Una carta de ese amor platónico que tenías en la prepa y te preguntas cómo es que se le estará pasando actualmente. O todos esos garabatos que te hacían en tu libreta mientras tú solo tratabas de que no los viera el profesor de esa materia. O ves uno de tus exámenes donde te acusaban de plagiar y no leer los libros que dejaban. Pues algo así me sucedió, pero ¿por qué? Después de todo ese tiempo que recuerdo que fue ayer cuando estaba en una situación donde ponía en riesgo mi integridad, donde se sentía que se podía hacer todo sin ninguna consecuencia, donde parecía tan fácil salirse de casa de tus padres, nada más porque no querías hacer nada. ¿Por qué enterrar todos esos recuerdos después de todo lo que traen? Y después volví a leer la carta de ese amor platónico y recuerdas los momentos felices que pasaron, pero también recuerdas por qué enterraste todos esos recuerdos. Entiendes por qué, a pesar de tu recordatorio tan feliz, quisiste salir de esa etapa. Todas esas burlas, esos enojos y tristezas que sentías porque tuviste que enterrar algo que quizás pudiste dejar, solo los recuerdos felices, porque entendiste que la juventud no regresa. Muchas personas en la adolescencia parecían ser malas, muchas cosas en la adolescencia parecían ser las mejores. Estar tomando sin ninguna responsabilidad, conocer a tanta gente que quizás ahorita ya ni se ven y ni siquiera sabes qué ha pasado con su vida, o pocos que aún sabes qué pasa con su vida. Y aún así te sigues preguntando, ¿qué ha pasado con cada uno de ellos? ¿Qué es lo que les ha deparado el destino después de todo lo que escuchaste? Si en verdad han hecho algo, pero lo vuelves a enterrar, porque sabes que son preguntas que solo son curiosas y que ya no tienen nada que ver contigo, y que realmente ni siquiera quieres saber nada de ellos, porque cada quien decidió tomar su camino. Que ahora tienes otros objetivos, que algunos de ellos ya ni siquiera siguen en este plano terrenal, y que por más que intentes querer contactarlos de nuevo, es mejor para ti dejarlos enterrados en esa tumba tan vieja que ya parece ser ya ilegible en todos los sentidos, y te parece algo tan grande de tu parte porque te vas con lo bueno que recuerdas de aquella época, que a veces piensas que fue la mejor, pero que en el fondo sabes todo lo que sucedió. En fin, recordar es volver a vivir, por lo que dicen que recordar siempre es bueno, mientras entiendes por qué solo son recuerdos y por qué a veces los enterramos en algún lugar de nuestra mente. Por otro lado, tenemos enterrarse una uña en el dedo. ¿Sabes el dolor tan grande que eso provoca? El dolor que se siente, y sabes qué es eso. Que no puedas dormir una noche porque piensas en todo lo que puedes hacer para quitarte ese dolor. No diré que es como una adicción, porque sí puedes superarlo y volver a dormir, pero cuando ya afecta a tu vida, ahí es cuando decidí poner alguna acción. En algún momento de mi vida actual se me enterró la uña y fue una experiencia realmente horrorosa, porque se te hincha la zona, aparece sangre y cuando te golpeas, te duele con cualquier toque, por más mínimo que sea. Se siente tan doloroso y lo comparé con una relación.
Actualmente me ha pasado que muchas relaciones que he visto son más o menos eso. Llega un punto en donde alguna de las partes se hincha y se podrá decir que se enoja a tal punto que cualquier cosa que sucede lo pone de mal humor. Y aparecen esos despuntes de odio o rencor. Muchas veces me sucedió a mí. Sentía que cada vez que la veía no quería, porque siempre sabía que íbamos a pelear, que iba a suceder una pequeña cosa y que en verdad nos íbamos a enojar. Pero, ¿de quién era la culpa? ¿Del que siempre entendía o de la que se enojaba por todo? Realmente no quisiera poner culpas porque siempre había razones coherentes, si se podría decir eso, pero eso desgasta lentamente a una persona. Lo mismo que una uña enterrada. ¿Y qué sucede? Buscas cualquier cosa para poder sacarte la uña enterrada de la zona del dolor, a pesar de que sabes que te va a doler, pero vas a sentir una gran mejoría con el tiempo. Es lo mismo que sucede con las relaciones. Tratas de quitarte a la persona a cualquier costo y sabes que te va a doler, pero vas a sentir una gran mejoría. Y quizás después sí siga doliendo la zona afectada, pero aquí el tiempo sí te ayuda a reparar ese daño, a ver cómo a poco tu piel se recupera. Pero, ¿por qué comparar enterrar a una persona o un recuerdo con enterrarse una uña si quizás son dos procesos diferentes? No lo sé. Solo pensé que en algún momento sería algo que podría comparar, como si dependiera de algo eso, pero ser enterrado vivo dicen que es una sensación casi inexplicable, como poco a poco te vas quedando sin aire y un pánico inunda tu cabeza y tratas de hacer todo para poder salir de esa situación, de donde estás. No sé si alguna vez viste algún video de MrBeast donde él se entierra a él mismo vivo. Por un momento pensamos que es una idea descabellada, y lo es, a no ser que tengas ese nivel de producción, pero ¿qué sucede cuando se hace con el fin de matar a una persona? Es ahí donde muchas veces nos sentimos, o me he sentido en algún punto de mi vida, un nivel de estrés tan grande que ni siquiera te deja pensar con claridad, y lo único en lo que piensas es en cómo poder salir, en cómo poder estar en la superficie. ¿Cómo es que te sucedió eso? Pero en la vida real, ¿cómo podemos replicar dicha situación? ¿Alguna vez te has enterado de una noticia que te deja de esa manera que ni siquiera sabes si es verdad todo lo que estás viendo? Que apenas entiendes todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, me ha sucedido 2 veces. La última vez que me sucedió fue cuando encontré unas capturas de pantalla de mi ex, en donde decía que ella quería engañarme, porque le gustaba a alguien más, pero que no lo hizo solamente porque su conciencia no lo permitía. Pero que sí ya había cosas ahí. ¿Qué es lo que sentí en ese momento? Que todo se caía, una presión en el pecho, una donde ni siquiera podía pensar con claridad y lo único que buscaba eran respuestas a tal cosa que vi. Pero, ¿por qué lo asemejaría con quedarse enterrado vivo? En ese momento empecé a marearme por hiperventilar, pero más que nada porque sentí que me quería morir por voluntad propia, porque en algo en mi cabeza me decía que ella no me hubiera dicho nada si yo no lo hubiera descubierto. ¿Qué fue lo peor? Que cuando empecé a entender todo lo que estaba pasando fue cuando supe que todo estaba pasando en mis narices y yo ni siquiera me estaba dando cuenta de lo que pasaba, porque realmente ya quería que se acabara eso, quería enterrar esa relación y quizás solo estaba buscando cualquier excusa, algo que no me hiciera sentir como una mierda, cuando quizás sí lo provoqué de alguna manera tan extraña. Pero sí deseaba que se enterrara esa experiencia, y lo peor es que revivió de manera en que se convirtió en una muerta viviente. No por cómo está actualmente, pero sí por su forma de ser y por su físico. Parece ser que ella era la del problema al final de cuentas. Y al final la enterré de manera en que ni siquiera quería saber nada de ella. Y realmente ahorita, si sé algo de ella, es quizás nada más por el morbo que me da o porque se me aparecen sugerencias. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Déjame en los comentarios a ver si te gustó el capítulo. Me ayudarás demasiado, compartiéndolo con tus amigos para que lleguemos más lejos. Moclas te ha hablado.